Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vamos a estar reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra vida y nos permita comprender la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Llénanos de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Llénanos de tu ciencia, de tu conocimiento. Permítenos comprender la palabra de Dios que vamos a leer y reflexionar, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. También en Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es como una espada de doble filo que nos llega hasta los tuétanos. Para los que están buscando en sus Biblias, les invito a que todos busquen en sus Biblias. Hoy vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y la roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en la tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 160 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Gracias por estar presentes en este compartir, en este momento. Gracias por compartir este valioso tiempo para escudriñar las Escrituras y estudiar la palabra de el Señor, que al nosotros reflexionar la palabra del Señor, como nos dice en Josué 1:8, que debemos de reflexionar la palabra del Señor día y noche, y en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que al nosotros reflexionar la palabra de Dios todo el tiempo, día y noche, al comernos este libro, al hacerlo parte de nuestra vida, en nuestra vida vamos a sentir dulce
como la miel. ¿Por qué? Porque en el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Muy bien, hoy estamos reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador de Mateo 13 del 1 al 9? Jesús les había dicho a sus discípulos: a ustedes se les da a conocer lo que significa las parábolas. A los demás solamente se les habla en parábolas, pero a ustedes se les da a conocer la palabra, lo que significa. Entonces aquí el Señor les explica a sus discípulos y también nos explica a ustedes y a mí lo que significa la parábola del sembrador. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado. Wow, primera parte. Atención, por favor, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí el Señor nos trae una enseñanza. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador se iba a sembrar y algo de la semilla cayó a lo largo del camino. Y aquí el Señor en esta parábola, en este versículo, nos explica lo que significa la parábola a lo largo del camino. ¿Qué significa que la semilla cayó a lo largo del camino? Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y la roba lo sembrado. Ustedes y yo podemos escuchar muchas lecturas, también leerlas, también chequearlas en YouTube, pero hay que entender una cosa muy importante. Escuchar es una cosa y entenderla es otra cosa. Ustedes y yo debemos de escucharla y entenderla. O sea, que la palabra de Dios no solamente llega a nuestros oídos, o entre por el uno y sale por el otro, como dicen por allí, sino que llegue por nuestros oídos y more y viva en nuestro corazón. Entonces, de esa manera, el maligno no nos va a robar la palabra de Dios. Porque si solamente la escuchamos, pero no la entendemos, viene el maligno y la roba. Esa parábola es la semilla eso significa la parábola de la semilla que cayó al borde del camino. Ahora el Señor nos va a explicar qué significa la parábola de la semilla que cayó en terreno pedregoso. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra de Dios y le acepta enseguida con alegría. Y muchos de nosotros nos gusta escuchar la palabra del Señor, la aceptamos con mucha alegría en nuestro corazón, pero hay un detalle, dice que no tenemos raíces. Entonces, pero al no tener raíz y ser inconstantes, ahí cuando se nos presenta una tribulación o persecución, en especial por causa de la palabra de Dios, decaemos enseguida nos rendimos, enseguida abandonamos. Algo que prohíbe la Biblia. Pueden leerse Hechos 6.2 y dicen Hechos de los Apóstoles 6.2,
No es correcto abandonar la palabra de Dios. Esto es muy importante para ustedes y para mí, mis queridas hermanas y hermanos, que ustedes y yo entendamos esto, para nunca estar en este grupo. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que le escucha la palabra, la acepta con alegría enseguida. Entonces ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, la aceptamos, pero no tenemos constancia. Dice, no tienen raíces. ¿Y qué es tener raíces? Vamos a ver. Es inconstante. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita perseverancia, se necesita disciplina, se necesita constancia. Hay que ser perseverantes día a día. Y a veces muchos nos conformamos con ir el domingo a misa, escuchar la primera lectura, la segunda lectura, la primera lectura, la lectura sálmica, la segunda lectura, el Santo Evangelio, y con eso ya parece que estuviéramos tocando el cielo. Ya, yo soy católico. No, la palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos que ser perseverantes. Recuerden San Marcos 13:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hasta el final, no hasta el otro mes, hasta el otro año, hasta el otro siglo, no, hasta el final de nuestras vidas debemos de perseverar en la palabra todos los días. Entonces, de esa manera, si nos viene una dificultad o persecución por causa de la palabra, no vamos a desmayar, porque somos constantes, perseverantes, tenemos mucha disciplina en aprender la palabra del Señor y ser constantes especialmente. Porque aquí en este versículo, en San Mateo 13:21, ahí nos explica claramente, lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. ¿A cuántos de nosotros nos gusta aprender a predicar, nos gusta aprendernos citas bíblicas, aprendernos la apologética, el conocimiento de la fe, amar nuestra fe y defender nuestra fe? Pero nos falta siempre en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro cantón, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Algunas personas, o en nuestro país, algunas personas que con buena o mala intención, muchos más con mala intención, nos empiezan a criticar, o que ahora muy religiosa, muy religioso, hermanito, hermanita, que ya pronto va a ser santo, con burlas, o más nos empiezan a perseguir. ¿Cómo son las persecuciones? Porque de pronto vemos que en nuestra sociedad la gente no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nos ponemos a predicar y allí nos tachan tal vez de racistas si predicas contra los homosexuales, si predicas contra el aborto también ya te ponen tu nombre y le caes mal a muchas personas. Pero ¿sabes qué? Al mismo Señor Jesucristo le perseguían y al mismo maestro de maestros le mataron. Y recuerda lo que Jesús dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Entonces, tenemos que ser, ustedes y yo, constantes y perseverantes en la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, seguimos. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Estéril quiere decir que no da fruto. Aquí va la siguiente parábola que cae entre zarzas o entre espinos. Significa que escuchamos la palabra de Dios, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas, pero también estamos afanados por tener más. A veces estamos ambicionando tener más y tenemos
Si tenemos $1,000 en el banco, queremos tener 2,000. Si tenemos 100,000, queremos 200. Si tenemos 500, queremos siempre más. Si tenemos una casa, queremos 2. Si tenemos un carro, y a veces no hay conformidad. Y esas conformidades, esas preocupaciones materiales nos roban el espacio de profundizar y ser perseverantes en la palabra del Señor. Por eso nos dice, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. O sea que escuchamos la palabra de Dios, pero en vez de poner en práctica la palabra de Dios que la escuchamos, nosotros simplemente la escuchamos, no la ponemos en práctica y ponemos nuestra mente, nuestro corazón, ponemos en torno a las cosas materiales de este mundo. También tenemos que siempre recordar lo que nos dice el Señor Jesucristo en San Mateo 6:19. No amontonéis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Muy importante que eso también lo recordemos. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Esto es lo que ustedes y yo debiéramos de pedir al Señor cada día, que nuestro corazón sea como esa tierra que da fruto, esa tierra que recibe la semilla y da mucho fruto, y un fruto que dura. ¿Y cómo se logra eso? El que escucha la palabra y la entiende. No solamente, ¿recuerdan lo que cayó a lo largo del camino? Que escuchaba la palabra pero no entendía. En cambio aquí, lo que cayó en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, no se va a quedar solamente en nuestros oídos, en nuestra boca, sino en nuestro corazón, y va a formarse en obras, en buenas obras. Entonces, de esa manera, ustedes y yo vamos a dar mucho fruto. El que escucha la palabra de Dios y la entiende, ese dará fruto. Y el que escucha la palabra de Dios y no la entiende, no puede dar fruto. En San Juan 15:16 nos dirá, un fruto que dure. Ustedes y yo daremos un fruto que dure al escuchar la palabra de Dios y entenderla. ¿Qué significa escucharla y entenderla? Que la palabra de Dios debe de estar en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón, y manifestarse a través de nuestras buenas obras. Y producirá 160 o 30 por 1. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea esa tierra buena, que caiga la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, para que nosotros no podamos solo escucharla, sino que podamos escucharla, entenderla, obedecerla y vivirla. A Dios sea la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Gracias por dedicar este momento para este compartir de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María interceda por todas sus necesidades, las mías, las de nuestras familias y las del mundo entero. Nos vemos muy pronto.